Vamos a hablar ahora con el congresista Diego Bazán, de la bancada de Avanza País. Y lo que queremos preguntarle, muy buenos días, congresista Bazán, es si hay o no posibilidades de que aquí, hasta el viernes que termina esta legislatura, se vuelva a plantear el tema del cronograma electoral. Señor Bazán, buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, don Fernando. Muy buenos días, Mabila. Como siempre, un gusto estar con usted. Yo creo que lo más saludable y lo que va a generar mayor consenso es que el tema no se trate de manosear, porque hemos tocado el reglamento del Congreso una y otra vez, de manera muy responsable, desde que el tema se vino abajo, producto de lo que intentó hacer el Fuerza Popular a través de la Comisión de Constitución, el señor Guerra García. Sin embargo, creo yo que se podría el tema volver a tocar en la siguiente legislatura. ¿Qué dice el reglamento? El reglamento indica que la mitad más uno de los votos de la Comisión de Constitución permitiría que el tema ingrese nuevamente a debate. Pues se podría hacer, teniendo en cuenta que la legislatura se apertura nuevamente el 15 de febrero, podría tocarse este tema el día 20 sin ningún problema, el día 19. Entonces, todavía estaríamos en fechas. Particularmente estoy un convencido, y creo que mi bancada también ve en la misma línea, de insistir en que abril y julio del 24 son las fechas más responsables. Y aún así todavía llegamos al calendario electoral. Ahora, ¿es difícil conseguir los 87 votos? Sí, bastante difícil, porque el bloque de izquierda no quiere ceder. Ellos siguen insistiendo, condicionando el tema a la Asamblea Constituyente. Entonces, no llegamos a 87, pero podríamos llegar a más de 65 votos, que nos permitirían que ese tema incluso tenga mayor legitimidad yendo a referéndum. Para mí no me parece descabellado el tema de referéndum. Muchos dicen, pero van a colocar otras preguntas. Pues no, solo se van a colocar las preguntas que están colocadas en el dictamen, y la pregunta sería si es que la población desea el adelanto. Aún así, con referéndum, que podría demorar 3 meses más, lo que obtendríamos es que las elecciones sean sí o sí en abril del 24, y respetando los calendarios electorales y la democracia interna dentro de los propios partidos políticos. De acuerdo. Congresista Bazán, quería aprovechar también para hacerle una pregunta sobre la situación de la mesa directiva. Después de la renuncia de Digna Calle, segunda vicepresidenta del Congreso, ¿qué es lo que van a hacer en el Parlamento? ¿Cuál es la iniciativa, en cualquier caso, de Avanza País para sustituirla, reemplazarla, replantear la composición de toda la mesa? Lo más saludable es que se convoque cuanto antes elección de el vicepresidente y la segunda vicepresidencia, que es la que falta. No tendría por qué una vicepresidencia cambiar la mesa directiva. Ya hemos tenido en este año legislativo, con la salida, hay que recordar, del congresista Helera, hay que recordar que se quedó una de las vicepresidencias libres. Esa vicepresidencia fue de inmediato ocupada a través de voto general dentro del Congreso de la República, y salió elegido el congresista Muñante. Eso hay que recordarlo. Esta ocasión no tendría por qué hacer la diferencia. La congresista Calle decidió renunciar, se respeta su decisión, y se tiene que buscar un reemplazo, y creo yo que lo más saludable es que pueda ser una persona de centro, incluso por qué no pensar en la izquierda más responsable, y así llegar a un consenso y calma, que creo que es lo que necesita el Congreso en este momento. Hay un grupo sí radical que está buscando la censura de la mesa directiva, porque está viendo realmente y frotándose las manos, hay que decirlo, frente a lo que puede suceder y frente a una posible renuncia que nunca se descarta de la señora Dina Boluarte, cosa que yo no deseo, y no deseo no por la señora Dina, sino por el bien del país y la gobernabilidad. El Congreso de la República en estos momentos se encuentra tan partido, tan fraccionado, difícilmente nos ponemos de acuerdo en el tema de adelanto de elecciones. Imagínense dejar en manos del Congreso poner al próximo presidente de la República del país ante una posible renuncia de la señora Dina Boluarte. Congresista Bazán, tenemos que ir a una pausa, pero por favor le pedimos que nos espere unos minutos. Vamos a escuchar a los anunciantes de RPP y retomamos nuestra conversación aquí en Ampliación de Noticias.
Conversando con el congresista Diego Bazán de la bancada de Avanza País, que nos ha dicho, por una parte, que hay que elegir a la vicepresidenta para reemplazar a Digna Calle, que ha renunciado, y que no excluye que ese puesto pueda ser ejercido ahora por alguien que provenga de las bancadas de centro o hasta, dijo, de izquierda responsable. Por otra parte, nos dijo también que él cree que se puede mantener la fecha de adelanto de elecciones para abril del año 24, como era el plan inicial. Por lo demás, si es que se vota en primera lectura este calendario después del 15 de abril, que comienza la legislatura siguiente, y después de lo cual podría haber un referendo. Lo hemos interpretado bien, señor Bazán, me parece, ¿no? Correcto, don Fernando, muy bien resumido, pero la legislatura empieza el 15 de febrero, no el 15 de abril, sino ya en unos días empieza la siguiente legislatura. Sí, 15, termina 15 este de marzo, viernes sí. Y empieza el día 15 de febrero. Y febrero. Permítame un instante. Vamos a retomar nuestra conversación con el congresista Diego Bazán y queríamos abordar el tema de lo ocurrido el día de ayer. El día de ayer hemos visto actuar, digamos, sin escrúpulos a estos sicarios que finalmente asesinaron a tiros a 6 integrantes de una familia cerca del centro comercial Plaza San Miguel. Congresista Bazán, usted es presidente de la Comisión de Defensa. ¿Qué se tiene pensado hacer desde el Parlamento? De pronto, al menos una citación al ministro del Interior para conocer qué es lo que ocurrió y qué está haciendo la policía también para atender el problema de la inseguridad ciudadana. Por supuesto, Mávila, nosotros estamos muy atentos a este tipo de situaciones. Lamentamos lo sucedido ayer con una familia, con 6 miembros de una familia. Este tipo de situaciones lamentablemente vemos que cada día son más frecuentes, y es prácticamente por la falta de una estrategia a nivel nacional de combate contra la delincuencia. No me queda duda que la Policía Nacional hace esfuerzos. Sin embargo, lo que es real es que no tienen las herramientas, y algo de lo que me venía quejando con el ministro del Interior es: brindémosle las herramientas, lo mínimo necesario. Hoy sabemos, porque todas las semanas recorro las diferentes comisarías del país, que el común es que tengan un solo vehículo, cuando en otras circunstancias han llegado a tener hasta 4 vehículos por comisaría. ¿Hace cuántos años no se hace una compra de vehículos? Se ha planteado el tema del renting, por ejemplo, para Lima, con algunos problemas también, pero solo funciona en Lima. En las regiones del país, por ejemplo, para muestra un botón, la región La Libertad, de la cual soy de mi región, no tiene el tema del renting, y prácticamente todos los vehículos están siendo canibalizados. En este escenario le he pedido de repente un decreto de urgencia para una compra general de vehículos, así como se ha planteado en otros momentos bonos para dar dinero, para regalar. También tiene que plantearse para la Policía Nacional, que requiere nuestro apoyo. Y desde el Congreso de la República, por supuesto, estamos trabajando proyectos de ley, y un proyecto de ley interesante, por ejemplo, el día que está ya para debate en el Pleno, es el tema de el uso de armas no letales para los serenazgos. Vemos que los principales aliados de la policía, incluso en estadísticas real, quienes más capturan a la delincuencia común hoy en día es el serenazgo, los serenazgos municipales. Pero ¿qué herramientas tienen los serenazgos para defenderse? Pues le estamos dando la posibilidad de que puedan utilizar bastones tonfa, escopetas con balas de goma, gas pimienta, por ejemplo, que estoy seguro va a permitir que sean más contundentes con el tema de delincuencia. Por otro lado, vamos a lanzar estos primeros 6 meses del año 6 proyectos directamente dirigidos al tema de seguridad ciudadana. Incluso algunos están endureciendo penas, como es el caso de sicariato, incluso el tema de secuestro. Vamos a profundizar en eso, porque hemos visto casos, acá un caso de secuestro que gracias a Dios lo ha solucionado la policía, porque está haciendo un trabajo fuerte de inteligencia, pero en las regiones, en la región de La Libertad, por ejemplo, también desmanteló una banda de secuestradores que por lo menos estuvo involucrada en cuatro secuestros, pero para ello también tenemos que reforzar, y otro tema que lo hablamos la semana pasada con el ministro del Interior, es las unidades de criminalística, los laboratorios de criminalística en todas las regiones del país. Es increíble que si sucede un asesinato en Chiclayo, tengan que mandar la información a Lima para ser procesada, demora 3 meses, la Fiscalía, que resulta, el Ministerio Público, que resulta siendo garantista,
no cumple con eso y finalmente el delincuente queda libre. Sí, nos ha hecho una buena radiografía de los disfuncionamientos. Yo quisiera, sin embargo, saber algo preciso. ¿Cómo es posible que desde hace años se nos ha prometido que no habrán celulares de uso libre desde las prisiones? Y eso es relativamente fácil de conseguir si no hay antenas de transmisión. Las empresas de telefonía móvil saben hacerlo. Y sin embargo, se nos sigue diciendo que una buena parte de los crímenes que se cometen en las calles de nuestro país son organizados desde las prisiones con el uso totalmente libre de celulares. ¿Por qué no hemos podido avanzar en algo que es tan concreto y tan pequeño finalmente, señor Bazán? Don Fernando, los bloqueadores existen en la mayoría de penales del país. Lo que es real, porque lo he comprobado, es que cuando llego a un penal, milagrosamente todavía funciona. Y cuando estoy entrando al penal, cuando anuncio mi ingreso al penal, automáticamente mi celular deja de funcionar. Esto es lo que está sucediendo dentro del INPE y lo he conversado con el ministro de Justicia, con el señor Tello. ¿Y qué le dice? Porque lo que usted dice suena a complicidad de algunas autoridades con el uso de celulares por parte de los criminales. Ha hecho cambios dentro del INPE con algunos malos directores que no me quedan dudas son cómplices. Pero no solo se trata del tema de hacerlo y de únicamente de modificar, sino el sistema por dentro, y el INPE requiere una reorganización total. Esto hay que recordar que el manejo de los penales dentro es área del INPE y no está en la parte interior, está en la parte de justicia. Entonces ahí está la gran responsabilidad y se lo he comentado al ministro. Estoy seguro que tiene que tomar acciones más profundas y declarar en emergencia y reorganización el INPE, porque usted tiene toda la razón, la mayoría de actos delictivos se cocinan dentro de los diferentes penales del país y obviamente se requiere que se tome el Ejecutivo por lo menos la construcción, abandere la construcción de nuevos 10 penales nuevos de alta complejidad. Está clarísimo el diagnóstico y lo que dice Fernando es que hay que gobernar. En una palabra o en una frase, hay que gobernar. Hemos estado enfrascados en la discusión del adelanto de elecciones, no podemos desatender el tema, pero a partir de lo que se ha conocido el día de ayer con esta terrible matanza de 6 personas a manos de sicarios, con la emergencia que tenemos frente a los huaicos y también las muertes que han ocasionado y las casas que se han caído y las personas que han perdido todo, tenemos hoy más que nunca los poderes del Estado, ambos, que empezar a trabajar y hacer lo propio, a la par, por supuesto, de ir encontrando una salida a la crisis política. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Era el congresista Diego Bazán de Avanza País y además presidente de la Comisión de Defensa del Congreso. Son las 9:31, Fernando. Hacemos una pausa, pero regresamos con más información, más entrevistas aquí en Ampliación de Noticias.